cual nuestra fe se ve coronada. Vamos a orar. Oremos a Dios nuestro Padre, que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Vamos a pedir primero por todos nuestros hermanos que han sido convertidos, para que permanezcamos fieles a nuestras promesas cristianas en todas las circunstancias de nuestra vida. En este instante podemos pedirle a Dios que nos ayude a cumplir su voluntad, a entenderla y a estar gozosos de que, a pesar de lo que ocurra, Él está siempre resucitado y vivo entre nosotros. Pero también vamos a pedir por todos los que sufren, por los que están enfermos, por los agonizantes, para que su esperanza y fortaleza sea Jesús mismo, quien a través y más allá de la muerte ha construido para nosotros un camino de nueva vida. Y vamos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas de las gentes que conocemos que hoy quizás están muertos en vida, para que ellos también resuciten por medio de nuestro testimonio, de nuestra palabra, de nuestro ejemplo. Que Dios nos permita ser, no buenas gentes, sino ser cristianos que irradien la luz de Cristo. También vamos a pedir por todos los desalentados y desilusionados en la vida, a causa de sus experiencias dolorosas, para que no permanezcan obsesionados por el pasado desagradable, sino que esperen con ilusión el futuro, con sus nuevas perspectivas y oportunidades que Dios nos brinda cada día. Sobre todo nosotros mismos, que a veces nos derrotamos cuando no vemos las metas que tanto anhelamos o las oraciones que tanto pedimos que sean contestadas. Esperemos en Dios, porque si Él resucitó a Cristo, puede resucitar nuestros corazones también. Vamos a pedir también por los que se han comprometido a servir atendiendo a las necesidades de los otros, para que mantengan su fe en un mundo mejor, en el que la paz y la justicia no sean palabras vacías, sino sean realidades palpables. Si usted o yo estamos sirviendo al prójimo, que lo hagamos con amor, con cariño, con alegría, con gozo, y no como una carga, sino como algo que nos brinda la oportunidad Dios de servirle a Él mismo. Pero también vamos a pedir por todos nosotros reunidos aquí en la iglesia, porque estamos en la alegría de la Pascua, para que seamos hombres y mujeres felices, gozosos, porque sabemos que Dios nos ama, y también para que irradiemos este amor los unos a los otros, primeramente en la familia de Dios, pero también a nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos. Y pidámosle a Dios: oh Dios Padre nuestro, tú nos llamas hijos e hijas tuyos, y es lo que realmente somos. Haz que cooperemos contigo con gratitud en las obras de tu amor creativo y servicial, y que esperemos con anhelo y con esperanza la felicidad sin fin a nosotros prometida. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento y miren, tenemos muchas alegrías que poco a poco vamos acumulando. Ojalá todos tengamos una crónica de lo que hace Dios en nuestras vidas. A veces nos olvida, pero por ejemplo esta semana pues hubo sabores agridulces, porque hubo personas de aquí de la comunidad que estuvieron enfermos gravemente. El hermano Gutiño pues estuvo en un proceso de una trombosis que le llevó al hospital, y como él, por su edad y por sus características, que ha tenido ya varios infartos anteriores, su corazón está débil. Sin embargo, Dios le levantó. Hoy, gracias a Dios, está en su casa en reposo absoluto. Pero esto nos lleva a comprender que por un lado tenemos la vida muy corta, y se nos olvida eso, que en cualquier instante puede cambiar nuestra vida. Que hemos visto a través del tiempo que por un descuido, por una distracción, quizás también por una negligencia, vamos acabando con nuestra propia vida. Y no nos damos cuenta, de golpe no nos damos cuenta. Pero viene a través del tiempo la respuesta del cuerpo. En el caso del hermano Coutinho, gracias a Dios, actuaron a tiempo. Ya la experiencia de esto los lleva a estar prestos a cualquier señal. Usted y yo estamos listos para cualquier señal. A lo mejor no, a lo mejor ya cuando llegue la última señal es demasiado tarde. Pero al mismo tiempo, ayer hablaba con los familiares de la hermana Rebeca Catalán, con su hijo Beto y con su esposo, el hermano Jesús Alberto,
y pues ha decaído su ánimo, su cuerpo también, porque el tumor ha crecido dentro del pulmón. Estamos confiando en Dios de que pueda ser un tumor benigno, pero aun cuando sea benigno, está dentro del pulmón. Y esto hace que muchas veces la persona batalle para respirar, batalle para levantarse, pero sobre todo el ánimo. ¿Qué es lo que hoy vamos a hablar? Que muchas veces se nos ha olvidado que vemos el gozo de los demás y lo envidiamos. Pero cuando vemos la desgracia de los demás, hay veces no le damos gracias a Dios por todo aquello que nos ha librado. Esto nos debe llevar a estar resucitando en nuestro corazón todos los días. Pero fíjense, las lecturas de hoy son muy interesantes. Toda la lectura bíblica es interesante, pero la de hoy, en especial, en este día de resurrección, nos habla el profeta Isaías de algo que no estamos acostumbrados. ¿Quién de ustedes va a la tienda y dice, vengo a comprar leche, pan, carne, pero no traigo dinero? Y que le diga al carnicero o el de la tienda, no te preocupes, ven y compra sin dinero. Estamos acostumbrados que la compra siempre se hace con dinero. Estamos acostumbrados también que muchas de las cosas que escuchamos en nuestras vidas tienen una compensación. Pero nuestra mayor virtud no está en tener, sino en ser. Si yo soy hijo de Dios, no debo preocuparme tanto por el futuro, sino por el presente. Hoy vemos que Isaías nos habla de algo interesante también. Dice, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pero ¿de qué está hablando? A veces no entendemos. También el día de ayer le envié varias cosas, varios artículos y estudios bíblicos y cosas personales de mi forma de interpretar la Biblia a un pastor de allá que le enviamos saludos, a Gerardo, que está en La Paz, Baja California. Y él me comentaba, yo quiero explorar más mi fe. Él ya estudió la licenciatura. Allá se estudia la licenciatura internados. Entonces son 4 años y medio que tienen que estar estudiando día y noche la licenciatura en teología. Son personas preparadas, pero aún las personas preparadas, todo el mundo tenemos dudas, no importa si está preparado o no preparado. Todo el mundo nos llama la atención lo que pasa con respecto a Dios, porque hoy vemos que la mediocridad impera en todas las formas. El día de ayer los noticieros de Monterrey hablaban más de las vacaciones que los desaparecidos, muertos, calles malas, los postes que se caen, todo el caos que existe en Monterrey. No existe. Existe más que la gente se sienta feliz en el caos que vive. Y creo que eso nos está llevando también en las iglesias. Como que este es un remanso de paz estar en la iglesia, es bueno. Pero más bueno sería que nosotros al salir llevemos la esperanza de que Dios puede cambiar a las personas y a nosotros mismos. Entonces cuando dice aquí, inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Fíjense que ellos esperaban y esperaban y esperaban. ¿Usted qué espera? Porque de ahí es donde nace nuestro problema. Los judíos siguen esperando al Mesías, siguen con una esperanza viva. Usted y yo realmente estamos esperando a Cristo, porque a veces pareciera que no quisiéramos que venga Cristo, como decir, espérame, tengo muchas cosas que hacer todavía, cuando realmente cuando venga Cristo nos va a llevar a un lugar muy especial, a un lugar diferente, a un lugar donde no existirá ni la muerte, ni el dolor, ni el hambre, ni la enfermedad, ni el odio, ni el rencor, ni la envidia. Dígame, usted no firma para irse para allá. Va a decir, espéreme, todavía no. Pero no lo estoy enviando yo. Lo que quiero darle a entender, que ellos tenían la esperanza firme de que iba a venir el Mesías por ellos. Y nosotros, ¿qué esperanza tenemos? A veces la única esperanza es que no se vaya a molestar nadie conmigo, porque no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de Brasil. A
veces las personas, la única esperanza que tienen, ¿cuál es? Pues, ay, que Dios me conserve la vida así como estoy. Ese tipo de esperanza, ¿les gusta a ustedes tener esa esperanza? Me van a decir ustedes, pero véanme cómo estoy. ¿Por qué no vean los demás? Que hay gente que está todavía más crítica su situación que la nuestra. ¿Por qué no ver eso? ¿Por qué ver aquello que deseamos nada más? Por eso aquí dice, he aquí que yo les di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ahora sí, si fuera Dios el que les dijera esto a ustedes hoy, yo le di a ustedes como testigos para los pueblos, como jefe y por maestro de las naciones. Ahora mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Le estamos creyendo? Porque a veces nos quedamos callados, tenemos mucho miedo de hablar, tenemos mucho miedo de, no, es que yo no conozco bien la Biblia. Y miren, y fue Jerónimo en el siglo V, cuando tradujo la Biblia del griego al latín, fue una cosa curiosa. Él la tradujo porque había habido un concilio en Jamfia donde se habían determinado cuáles eran los libros inspirados del Antiguo Testamento. ¿Cuántos son los libros inspirados del Antiguo Testamento? Mejor no los meto en líos. Se sabe más fácil el del Nuevo Testamento 27, ¿verdad? Pero los 39 del Antiguo Testamento hubo mucha discusión para ver cuáles realmente no se contradecían. Sin embargo, Jerónimo, cuando le obligan a que pongan los libros no inspirados, él a regañadientes lo hace y le pone deuterocanónicos, o sea, del segundo canon, porque él respetó el primer canon. El canon que se hizo en Jamfia fue el que definió, y fueron judíos, cuáles eran los libros que deberían de participar como inspirados por Dios. Muy bien. Nosotros realmente creemos en esos libros. Y cuando digo creemos, no es creer como, ¿qué les diré yo? ¿Crees en la paz del mundo? Sí, sí creo en la paz del mundo, pero no hago nada para que haya paz. En el mundo estoy hablando. Puede usted tener su casa muy bonita, pero desgraciadamente, y con mucha paz, pero desgraciadamente alrededor puede haber mucha guerra. Y si usted no es la luz que alumbra esa oscuridad y da la paz como jefe y maestro de las naciones, pues estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, que por eso se perdió, porque no entendió lo que Dios le estaba diciendo. Pero todavía llega más a esto. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Fíjense, a veces nos pasamos la vida tratando de convencer al vecino, y pareciera que parece católico esto, una manda, como que tengo una manda de traerlo a la iglesia. Pero la realidad es, bueno, y no hay más. ¿Qué hago? Si voy al mercado y encuentro frutas pero no están en buena condición, ¿las compro o voy a otro mercado? Pues yo voy a otro mercado porque yo quiero lo mejor para mí, para mi familia. ¿Qué quiere usted para Dios? Aquí está diciendo, ¿qué dice? ¿Quiénes vendrán? Gente que ni te conoce, gente que ni siquiera tienes tu idea. El pueblo de Israel ha recibido tanto lo bueno como lo malo, pero se olvidó de cuál era su labor. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque la resurrección nos trae consigo no nada más el hecho de decir otro año más que celebramos la cristiandad y que ya resucitó, vámonos a nuestra casa. Pues no pasó nada. No pasó nada. Cada año es lo mismo y se convierte esto en una tradición. Pero aquí nos lleva a dar a entender algo. Fíjense, termina este profeta diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y aquí quiero aclarar algo, nosotros nos hemos dado cuenta de esto. Cuando me enseñaron esto en teología, me hizo mucha memoria
de lo que yo vivía en Tampico. Cuando uno está frente al mar, ve cómo se forman hasta las nubes, porque el calor es tan intenso que evapora el agua, y el agua no, sino el vapor sube y allá arriba se convierte en una nube. Muy bien, pero para que esa nube no le tengamos miedo, sino que le tengamos amor, esa nube llega, choca con otra nube, cae al suelo, y donde cae, da vida. Pero no nada más eso, traspasa la tierra y se va a un arroyo, pero ya limpia. Se va a un arroyo, y del arroyo a un río, y del río al mar, y del mar regresa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Fíjense, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. Primero, las oraciones que hacemos, o los actos que hacemos de amor, las obras que hacemos de amor, no esperen que les aplaudan. Es más, no esperen que se lo reconozcan. Usted hágalo. Y si nadie le dijo nada, usted no se preocupe, porque tarde que temprano el agradecimiento va para con Dios, pero Dios sabe a quién usó. Y como no regresa vacía, aquí es donde viene la importancia. No es lo que usted quiera hacer con la palabra de Dios, es lo que Dios quiere hacer con su palabra por medio de usted. Aquí lo dice. Y número 2, que será prosperada en aquello para que envió la palabra, no para usted. Porque hay gente que me ha dicho, bueno, ¿y por qué los cristianos son tan tristes o tienen tantos problemas? Por más que ayuden a los demás, ¿Dios no los escucha? No, sí nos escucha, pero Él sabe que nosotros somos el camino adecuado para poder realizar la obra que Él quiere. Y aquí lo interesante empezó, que usted y yo, ¿qué hemos hecho para recibir la gracia? Entonces, vengan y compren sin dinero aquello que Dios nos da de una forma gratuita. ¿Qué tenemos que hacer con la gente de afuera? Cuidado, cuidado. Porque hay veces decimos, mira, ¿quieres recibir la gracia de Dios? ¿Quieres estar con Dios? ¿Quieres que te vaya bien? Estamos prometiendo cosas que no exactamente le pueda ocurrir a la persona. Pero peor aún, ¿por qué no le decimos claramente, mira, tú vas a recibir hoy a Cristo, te vas a arrepentir de tus pecados, vas a recibir la paz en tu corazón, vas a recibir a Cristo mismo y su Espíritu? ¿Y sabes qué? Todo esto es gratuito. Todo esto no te compromete a nada conmigo. ¿Qué pasará con esa persona cuando reciba esto? Habrá quien diga, está bien, gracias, y se va. Pero a solas, ¿qué pasará? Oye, no me invitó nada, no me pidió nada, no me dijo nada que le sirviera a él, a su iglesia, a nadie. Esa es la gratuidad, eso es lo gratuito que a veces se nos ha olvidado. Porque lo hacemos sin querer, le ponemos precio a la gracia. Por ejemplo, mira, si tú no vas a la iglesia, tú no tienes gracia. A ver, no. La gracia es para todo el mundo, incluso para aquel que rechaza la gracia. Pero la gracia está dada para que los hombres aceptemos a Cristo, pero tenemos la voluntad de recibirle o rechazarle. Pero la gracia es abundante en Dios. Tanto es así que donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que el pecado es premiado? No. Que la misericordia de Dios es inmensa, que no tenemos ni siquiera la menor idea de lo que pueda ocurrir. Pero fíjense, ahora nos vamos a ir al Evangelio, la experiencia que tuvieron los discípulos y María Magdalena. ¿Qué hubiera dicho usted? En primer lugar, María Magdalena salió muy de mañana, ¿verdad? E iba, ¿cuál era su pensamiento de ella? Ahora yo le pregunto a usted, hoy se levantó usted temprano, viene a la iglesia, ¿cuál era su pensamiento en la mañana para venir aquí? Porque esto es importantísimo. María Magdalena iba pensando que, ¿quién me va a ayudar a quitar la piedra?
Bueno, y me permitirán entrar, porque se supondría que ahí estaban los soldados. Entonces yo pregunto, en primer lugar, la fe nos lleva a hacer cosas que ni siquiera nuestro pensamiento lo puede entender. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué piedra tiene usted que no puede quitar? ¿Qué losa tiene usted en su corazón, en su mente, en su alma, que no le permite avanzar? ¿Quién está cuidando que no quite esa piedra? ¿Quién le va a ayudar a quitar esa piedra? Desde ahí debemos de empezar a cambiar, porque ella iba a hacer algo. ¿Qué era lo que iba a hacer ella? Ella quería que ella quería hacer todo lo tradicional para un muerto que no se les había permitido a ellos. Pero Dios es grandioso. Lo que usted se le olvida hacer, a Dios no se le olvida hacer, porque a Cristo lo bajó José de Arimatea, pero lo envolvieron. No fue un muerto a la, ¿cómo se llama?, la fosa común. No fue un muerto que lo tiraron ahí, no, fue un muerto que fue llevado a una tumba especial, única, sin haber sido usado, y preparado el cuerpo. Ok, entonces volvemos al tema. Primero vamos a leerlo, porque creo que es interesante observar y ver nosotros qué dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aquí también tenemos que analizar otra cosa. ¿No te ha pasado que muchas veces te sientes como muerto en vida? Que te sientes abandonado, te sientes solo, te sientes triste, te sientes que Dios no te escucha, te sientes que a lo mejor Dios está muerto. Yo quiero ponerlos en ese plan, porque cómo iban esas mujeres a ver a Jesús, a su maestro, al amor de su vida, a quien las rescató, quien les dio un lugar cuando ningún judío les hablaba. ¿Quién te rescató a ti? ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo te sentías cuando Dios tocó tu corazón? Ahora bien, si de repente sientes que Dios ya no está, ¿cómo te sientes? Si sientes que eres indigno, que eres pecador, que eres de lo peor, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo iban estas personas? Esas personas iban en duelo, iban en tristeza, iban derrotadas, iban agobiadas. Hay mucha gente que llega a la iglesia así. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Lo que quiero dar a entender es que muchas veces no confiamos en Dios. Toda esta gente había escuchado: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, sino que vivirá para siempre. Muchos de ellos habían visto la resurrección de Lázaro. Otros habían visto la resurrección del hijo de la viuda. Otros habían visto de Jairo cómo a su hija la había levantado. Pero en este caso nos derrota mucho cuando nosotros nos sentimos protegidos y de repente desaparece eso de nuestra protección. Por eso, en este caso particular, las mujeres iban muy dolidas. Cuando usted pierde un ser querido, usted va muy dolido. Por favor, no cometan el error de querer decir: no te preocupes, no pasa nada. Como que no pasa nada. He perdido un ser querido. Permiten llorar con ellos, consolar con ellos, estar con ellos. Porque estas mujeres, ¿cómo iban? Pues iban desconsoladas, pero iban juntas. Ellas iban a ver a su maestro, y todos ellos tenían
el grave problema número uno de ver si los dejarían entrar. Pero para entrar, primero tendrían que quitar esa losa. Usted a veces dice, no, es que Dios no me va a escuchar porque yo le fallé en esto, esto y esto. Lo cual es cierto. Pero cuidado. Dios puede ayudarnos siempre y cuando nosotros, en este pensamiento de que le he fallado en esto, ¿cuál es mi arrepentimiento? Porque a veces parece presunción, ¿verdad? Lo decimos tantas veces en que le hemos fallado que pareciera que no nos interesa Dios. El día de ayer alguien dijo, yo le he fallado mucho a Dios, yo no he valorado a Dios. Lo único que dije, bueno, pues empieza a enfocarte en Dios y a valorar a Dios. Claro que no le agradó, pero si Él lo está diciendo, yo no lo estoy acusando, Él lo está diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es consolar al que esté desconsolado. Pero consolar. ¿Qué es eso? Estar en la soledad con Él. Cuando alguien muere y está el ser querido muy compungido, la verdad, yo creo que todos hemos pasado este momento. Lo que nos dicen se nos queda. Nuestra mente está vagando. Nuestro corazón está fuera de la realidad. En cambio, que llegue alguien que nos abrace, que nos diga, te quiero mucho, estoy contigo, se nos queda en el corazón. Lo más importante no es nuestras palabras, sino nuestros actos de amor. Entonces aquí, lo primero que vimos es primeramente, y vuelvo a insistir, ¿qué tiene muerto usted en su corazón? ¿O qué persona a usted la tiene ya muerta o usted lo tiene muerto? Porque nos pasa. Es casi inaudito que pasamos años sin ver a alguien. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, pues me miró mal, me trató mal, ¿quién sabe? Y no estoy hablando de gente desconocida, como decía Isaías, estoy hablando de la gente más cercana. Ahora, ¿dónde estaban los apóstoles en ese instante? Yo creo que estaban en un pleitazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de ellos tenían cifrada la esperanza del futuro de ellos dentro de la tierra, no de lo que decía Cristo. Les anticipó 3 veces que Él se iba a ir, que iba a ser sacrificado, pero que no se preocuparan, que eso tenía que suceder. Todo el mundo ya estaba informado, ¿verdad? ¿Qué nos pasa cuando nos dicen, viene una tormenta fuerte, que no sé qué, y nos avisa todo el mundo? Pero la gente, ¿qué hace? A lo mejor ni llega. No va a ser tan fuerte. Así dijeron la semana pasada. Y cuando salen, pues se quedó el coche atorado, se enfermaron ellos, todo un caos. ¿Por qué? Porque no sabemos obedecer. Los apóstoles estaban todos reunidos, pero quizás haciendo los comentarios de lo que había pasado, ¿no? Porque ninguno de ellos, más que Juan, estuvo presente en la crucifixión. En el juicio, nada más Pedro y Juan. Pero todos los demás huyeron. Dijeron, vámonos, patitas, ¿para qué te quiero? No nos vaya a pasar lo mismo. Sin embargo, las mujeres son las más aventadas. Por ejemplo, se muere un familiar. ¿Qué es lo primero que pasa? Hombre, la mujer se mueve y quién sabe cómo le hace, pero consigue todo. Y el hombre se pone como muñeco de palo, se queda sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Es más, a todos nos ha pasado. Cuando murieron mis padres, hubo gente que llegó y me ponía algo y yo no sabía ni qué era eso, ni para qué era. Muchas veces las personas, ponerles un sobre con una ofrenda al deudo le ayuda mucho, porque son deudas enormes del hospital, de la funeraria, de todos lados. Claro que nosotros somos muy fabulosos para decir, pues que no fue previsor, hubiera comprado. No, tú dalo, porque Dios te lo va a recuperar con creces, al 100 por 1. Pero sin embargo, ¿qué nos pasa a nosotros?
¿No será un tiempo de resurrección también para nosotros? ¿Hace cuánto no le habla a una persona porque se molestó con ella? ¿No será tiempo de reconciliación? ¿No será tiempo de abrir su corazón? De quitar esa losa para que en su corazón vuelva a existir una amistad. Porque le debo decir algo, por un detalle se pierde una amistad, pero ¿cuántos detalles se tuvieron que hacer para ganar una amistad? Y yo no sé si usted quiera, pero muchas veces se pierde una amistad y usted está sufriendo por esa amistad. Aunque usted diga que la odia o lo odia, por dentro lo está recordando. Entonces, vienen y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Fíjese, aquí nadie dice, oye, ¿y dónde estaban los soldados? Nadie pregunta eso, porque no es importante. Cuando Dios remueva la losa que usted tiene en el corazón, no va a importar a aquellos que le metieron cizaña para abrir una brecha con los demás o con su familia. Porque ahí desaparecen, porque ahí ya no está. Cuando está Cristo, el mal no puede imperar. El problema es que esté Cristo en nosotros. Ese es el verdadero problema. Porque nosotros decimos, tengo a Cristo, sí, lo tengo en la Biblia, sí, lo tengo en el templo. Y el católico dirá, lo tengo ahí en un cuadro. Sí, sí, pero no. Cristo quiso quedarse en el corazón de nosotros. Y todavía dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Todo esto ya lo sabían todos. ¿Qué pasa cuando tenemos un accidente? Ya sabíamos que no se tenía que hacer eso. Pero lo hicimos. Y aquí lo interesante es que no fueron recriminadas, sino que hay algo más importante. En otro evangelio, porque esto también está en Mateo 28 del 1 al 10, en Marcos 16 del 1 al 8, y también está en Lucas, que es el que estoy leyendo ahorita, 24 del 1 al 12. Cuando nosotros vemos esto, es curioso lo que ocurre. Fíjense, en primer lugar, las personas pensaron que se habían robado el cuerpo. Es curioso, lo pensaron las mujeres. ¿Y quién dijo también esto? Pues los judíos. Se robaron el cuerpo, porque sale de nuestra mente esto. Sin embargo, cuando ellos entraron, en los evangelios ustedes lo pueden leer en su casa, se ve que estaba todo acomodado. ¿A poco cuando salió Lázaro de la tumba, dejó ahí acomodados los lienzos? No, le dijeron desatadle y quitarle las vendas. ¿Y esas vendas dónde quedarían? Tiradas. Porque si fuera en la fecha de hoy, ¿dónde estuvieran? En una iglesia. Las vendas que tuvo el muerto que resucitó Cristo. Y de ahí han nacido muchas cosas que nosotros tenemos en nuestras casas. La astilla del palo cuando me sanó Cristo, porque me astillé un dedo y me sané. Y ahí tengo la astilla guardada, porque así somos los seres humanos. Sin embargo, en este caso, ellas llegaron, se espantaron al ver la gente que estaba ahí, porque ellos esperaban ver los soldados y nada, entran, no ven a nadie, y de repente se aparecen dos hombres que resplandecen, no alcanzan ni a ver ellos. Y ellas, cuando les dice todo eso, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjense, ¿hasta cuándo se acordaron de lo que había dicho Cristo? Por eso es necesario que entendamos algo. Venir a la iglesia es bueno, escuchar el sermón es bueno, pero yo creo que lo mejor en la vida es escuchar la voz de Dios. Si yo leo la Biblia es bueno, pero si yo le entiendo a lo que dice Dios en la Biblia,
es para mi propia salud espiritual. De nada me sirve repetir los versículos bíblicos y sabérmelos de memoria si mi vida es fea. Les voy a poner otro ejemplo. Podrá usted hablar griego, hebreo, arameo, latín, alemán, inglés y lo que usted quiera. Pero si vive como un egipcio, está perdido. Está perdido. Entonces nuestra vida no está basada en lo que nosotros sabemos, sino en lo que Él hace en nosotros y que nosotros ya lo sabemos de parte de Él. Por lo tanto, cuando dice, se acordaron y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos parecía locura las palabras de ellas y no las creían. A veces dice una mujer, fíjense bien, porque es más fácil que lo diga una mujer. Dice una mujer, siento que fulanito tiene un problema hoy. ¿Y qué le dicen los hombres? Figuraciones. Ya vas a empezar con tus locuras. Fue lo que pasó aquí. Ellos llegaron y dijeron, no está el Señor, resucitó, porque el Espíritu les acordó todo lo que les había dicho Él. Cuando dicen esto, no les creían. ¿Quiénes no creían que había resucitado Cristo? Los apóstoles, fíjense. Entonces usted y yo criticamos al que está afuera porque no lo cree, si ni siquiera le hemos presentado a Cristo. Y ellos que vivieron 3 años y medio con el Maestro no son capaces de poder lograr entender qué era la resurrección. Y esto también tiene que ver con nosotros. Le podemos decir a alguien, por ejemplo, no te preocupes, Dios te va a sanar. ¿Qué nos dicen? Digo, nos dicen gracias, pero por dentro lo creen. Hay veces no. Ahora, ¿Cristo los puede sanar? Sí. ¿Pero qué se necesita? Sí, la fe, pero una fe activa. Decirle a Dios, mira, yo no sé si sea tu voluntad que me sanes, pero si puedes hacerlo, hazlo. ¿Qué es lo que le pidieron a Cristo? Si puedes sanar a mi hijo, sánanos a los dos. Así dice la palabra, porque los dos estaban enfermos. Pero no los quiero llenar de todo esto. Pero sin embargo dice, pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro. Es interesante ver algo. Criticamos mucho al que es muy impulsivo, pero a veces es el primero que hace. Todos los demás están pasguatos y no quieren hacer nada. Y este salió corriendo y detrás de él, Juan. Ahora, ¿quién podrá correr más? ¿Una persona de casi 50 años o un muchacho de 18? ¿Quién podrá correr más? Sin embargo, al llegar al sepulcro, esperó a Pedro que entrara. ¿Por qué razón? Porque aquí es importante que entendamos que ¿quién impulsó a Juan a ir al sepulcro? Pues Pedro, al correr. No fue iniciativa de Juan, fue iniciativa de Pedro. Démosle el valor a cada persona. Y para ir concluyendo, primero, a partir de la resurrección ya no hay lugar para la tristeza. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿usted ha estado triste ese último mes, algún día? Sin embargo, si nosotros le creemos a Dios, tendríamos que decirle, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este instante ya no puede haber tristezas, porque yo sé que todo está bajo la voluntad de Dios y bajo la protección de Dios. Número 2, ya no hay lugar para la desesperanza. ¿Cómo estaban los apóstoles y cómo estaban las mujeres? Sin ninguna esperanza. Cuando logran las mujeres ver que Cristo resucitó y cuando los apóstoles, al menos Pedro y Juan, lo ven, ¿qué sucede? Hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza?
La esperanza es que Cristo vive y que viene por nosotros. ¿Cuál es la esperanza que tiene usted? ¿O voy a volverlo al revés? ¿Cuál es la desesperanza que tiene usted? Yo no sé cuál sea su desesperanza, su desespero. Puede ser una cuestión familiar, puede ser una cuestión económica, puede ser una cuestión de salud, puede ser una cuestión personal. Bueno, cualquiera que fuera, necesitamos recuperar la esperanza. Y la resurrección nos trae la esperanza de que Cristo vive y nosotros viviremos con Él. Pero también ya no debe haber lugar para el pecado, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Ahora usted me dirá, pues está bien difícil. Claro que está difícil. ¿Quién de ustedes no pecó en esta semana? Uno, dos, no. Yo creo que todos. Sin embargo, reconocemos nuestra culpa, nos arrepentimos y Dios nos ayuda. Entonces ya no hay lugar para el pecado. Peor es aquella persona que dice, ya pequé, pero aquí me quedo. Creo que esas cosas no es lo bueno, porque Cristo subió para morir por nosotros, pero no se quedó en la cruz. Cristo murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba. Es más, Cristo subió al cielo para preparar las cosas, pero no se va a quedar en el cielo, viene por nosotros. Ahora bien, ya no hay lugar para el temor. ¿Qué temía la gente que estaba con Cristo? Que hubiera muerto. Al momento de verlo ya libre, vivo, ya no hay temor. ¿Cuál sería el temor? Si Cristo venció la muerte, ¿qué me puede pasar a mí? Pues nada. ¿Algún día voy a morir? Sí. Ahora, ya con esto, tenemos que hacernos unas preguntas. Y en estas preguntas tendríamos que analizar algo. Por favor, analicen estas preguntas. El hecho de la resurrección de Jesús ha de cambiar tu vida. Como a Magdalena, como a los discípulos. Medita, relee en tu casa y ahora pregúntate, ¿qué sepulcros vacíos hay en tu vida? Número 1. ¿Qué tinieblas dominan tu interior que no te dejan brillar la luz de Cristo resucitado? ¿Crees en un Cristo, pero no un Cristo resucitado todavía? ¿Cuándo amanecerá para ti el primer día de la semana, el domingo, sin ocaso, el día del Señor, en el cual vengas convencido de que Dios te trae, que no te traen a fuerzas? ¿Qué es lo que te impide entregarte de lleno a Cristo resucitado? ¿Cuáles son para ti los signos en los que ves a Cristo resucitado? ¿Cómo ves que Cristo resucitó? ¿En dónde lo ves? A lo mejor lo vas a ver en los pobres, porque los pobres, a pesar de su pobreza, pueden ser felices. ¿Dónde más lo puedes ver? En los que no tienen esperanza, porque en ellos se requiere que Cristo viva. Y no necesariamente son los de afuera. A veces los de adentro no tienen esperanza. Los miedosos, los cobardes, los creyentes sin compromiso. Ahí vemos que necesita ser resucitado ese corazón. Ahí se ven los signos de que todavía Cristo no ha resucitado el corazón de muchos. Cuando Juan Wesley tuvo ese encuentro en Aldersgate, su corazón ardió. Pero cuando llegó con los anglicanos, casi no casi lo corrieron, no lo quisieron volver a ver. ¿Por qué les dijo? No son salvos ustedes. ¿Cómo que no soy salvo si soy pastor, soy sacerdote, soy esto, soy el sacerdote de aquí? Tengo años aquí, me han alimentado muy bien.
¿Cómo será posible que me digas que yo no conozco a Cristo? Si algún día hice algo igual, no lo hice con la intención. Pero la idea es que nosotros entendamos que Cristo vive, pero que nosotros no hemos sido capaces de hacer vida de Jesús en nosotros, mucho menos en los demás. Si lo hacemos así, va a cambiar su vida. Pero acuérdense, todavía regresan, y eso lo veremos posteriormente. Todavía regresan los discípulos, los dos, y tampoco le creen. O sea, nosotros somos tan incrédulos en las cosas de Dios, pero creemos todo lo que nos digan, hasta en el ajo negro, ¿verdad? Si es necesario, nos comemos el ajo negro. Pero a Cristo no le creemos. Por lo tanto, miren, hermanos, es un día de felicidad, es un día de gozo, es un día de amor, es un día que vale la pena vivir. Vamos a orar. Posteriormente vamos a hacer las ofrendas. Espero que Alex y Juan van a pasar. Ah, bueno, entonces van a pasar y vamos a tener música en vivo, porque estamos viviendo en la resurrección de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, qué experiencia única de alegría si hemos revivido realmente este día santo, lo que hemos llegado a hacer por medio de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, por favor, si usted cree en Cristo, usted ya no es igual que antes. Si usted cree en Cristo, en el Cristo resucitado, usted está gozoso de que es hijo de Dios. Si usted cree en Cristo, usted tiene mucho que decirle a los demás que vale la pena cambiar, no seguir siendo igual. Queremos mantenernos viviendo en la esperanza y felicidad de un pueblo que ha resucitado por encima del mal y del pecado, y de un pueblo que se esfuerza por vivir para favorecer todo lo bueno, justo y bello. Señor Dios, Padre nuestro, con inmensa alegría hemos participado en la cena pascual de tu Hijo, pero también nos hemos asegurado, por medio de tu palabra, que estamos destinados a la vida eterna, y que esta vida ya es eterna desde aquí en la tierra y desde aquí en nuestro corazón. Síguenos llenando con el espíritu de tu amor para que vivamos en la alegría de tu pueblo santo, siendo todos uno de mente y corazón por el amor, y viviendo los unos por los otros, y todos juntos, que vivamos para siempre para ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.